Corría el año 1914 y el aire de Nueva York olía a carbón y a miedo fresco. Yo tenía veintitantos años, el pelo todavía negro y la arrogancia de quien cree que el mundo se mueve porque él lo empuja. Trabajaba en una sala de operaciones en el número 11 de Wall Street. Una de esas oficinas estrechas donde el sol apenas entraba por una ventana llena de polvo y las cintas de cotización escupían números como ametralladoras. Los hombres gritaban órdenes, los teléfonos repicaban sin parar, y en la pizarra las acciones subían y bajaban como si tuvieran vida propia. Yo los veía a todos correr, sudar, ganar y perder fortunas en una sola sesión, y pensaba que aquello era el caos más hermoso del mundo. Hasta que un día, entre el humo de los cigarros y el olor a papel caliente, noté algo que nadie parecía notar. Una acción concreta. Una empresa de ferrocarriles que había estado cayendo durante semanas, de repente dejó de caer. No es que subiera, simplemente dejó de caer. Las ventas seguían llegando, gruesas, pesadas, como martillazos, pero el precio ya no cedía un centavo más. Era como si alguien, en algún lugar, estuviera tragándose cada orden de venta sin siquiera pestañear. Los chicos de la sala lo llamaban soporte técnico. Yo lo llamé la primera marca. La primera huella fresca en el barro. Durante los siguientes 3 meses anoté cada operación sospechosa de esa acción y de otras 20 más. Llevaba un cuaderno negro que escondía bajo el escritorio porque si los jefes lo veían me despedían por perder el tiempo. Anotaba el volumen cuando el precio apenas se movía. Anotaba los rangos que se repetían día tras día como si alguien hubiera dibujado una caja invisible. Anotaba cómo ciertas órdenes gigantes aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Y una noche, solo en la oficina después de que todos se hubieran ido a ahogar sus pérdidas en whisky, encendí una lámpara de gas y extendí todas las cintas sobre el suelo. Ahí estaba, clarísimo. No era ruido. Era acumulación. Los grandes operadores no compran de golpe. Eso sería estúpido. Subirían el precio contra sí mismos y pagarían más caro cada acción. No. Ellos compran despacio, en la oscuridad, cuando el miedo apesta tanto que nadie más quiere tocar nada. Absorben las ventas de los desesperados, una a una, sin prisa, sin ruido. Y lo hacen dentro de rangos tan estrechos que parecen aburridos, muertos, olvidados. Por eso el público los ignora. Por eso los gurús de hoy los llaman mercados laterales sin dirección. Porque no entienden que la quietud es la firma del dinero inteligente. Yo lo vi en 1914 con mis propios ojos. Vi cómo esos rangos se repetían durante meses mientras el mundo hablaba de guerra en Europa y los periódicos gritaban que la bolsa se iba a hundir para siempre. Vi cómo el volumen se secaba poco a poco, como si alguien estuviera cerrando la llave de las ventas. Y vi el día exacto en que ya no quedó nadie dispuesto a vender barato. Ese día el precio rompió hacia arriba con una violencia que dejó mudos a todos los que habían estado riéndose de mí por perder el tiempo con papelitos. En 3 semanas esa acción triplicó su valor. Y los mismos que vendieron temblando se quedaron mirando la pizarra con la boca abierta, sin entender cómo habían regalado su futuro. Esa fue mi primera lección de sangre. El mercado no premia al que más grita ni al que más indicadores tiene en la pantalla. El mercado premia al que aprende a ver lo que nadie quiere ver. Las marcas silenciosas que deja el dinero grande cuando se prepara para devorar al mundo. Después de aquel 1914 nunca volví a ser el mismo. Dejé de mirar la pizarra como un niño mira fuegos artificiales y empecé a mirarla como un cazador mira el bosque antes del amanecer. Buscando huellas. Buscando marcas. Y las encontré en todas partes. La depresión posguerra tenía a medio país en la miseria. Las fábricas cerraban, los bancos quebraban, los hombres saltaban de los edificios porque ya no tenían ni para pan. En Wall Street el ambiente era de funeral. Los corredores caminaban con los hombros caídos, las corbatas flojas, los ojos rojos de llorar o de whisky. Y en medio de ese cementerio, otra vez, apareció el mismo patrón. Acciones de acero, acciones de automóviles, acciones de petróleo. Todas cayendo, todas golpeando niveles que parecían el fondo del abismo. Y de pronto, sin aviso, dejaban de caer. No era que subieran de golpe. No. Primero se quedaban quietas. Como un animal herido que finge estar muerto para que el depredador se acerque. El volumen se reducía a un hilo. Los días pasaban y el precio apenas se movía un 1%. Los periódicos seguían gritando, crash total. Y los economistas juraban que nunca volveríamos a ver los niveles de 1919. Pero yo ya sabía leer las marcas. Una mañana de octubre, helada, con el aliento saliendo blanco de la boca,
Entré a la sala y vi algo que me heló la sangre. Una orden de venta de 100.000 acciones apareció en la cinta y fue absorbida en menos de 15 minutos, sin que el precio se diera ni medio punto. 100.000 acciones. Eso era una fortuna entera en aquellos días. Alguien acababa de tragarse todo ese papel como si nada. Y no era un loco. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante los siguientes 6 meses documenté cada rango de acumulación como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Porque si tenía razón, iba a poder comprar cuando todos tuvieran miedo de tocar una acción ni con un palo de 10 metros. Y si me equivocaba, iba a terminar en la calle como tantos otros. Pero las marcas no mentían. El volumen se secaba. Los intentos de romper hacia abajo eran cada vez más débiles. Las velas dejaban mechas largas por debajo y cerraban arriba. Alguien estaba comprando cada caída. Alguien con bolsillos tan profundos que podía tragarse el miedo del mundo entero. Y entonces llegó la primavera de 1922. El día que nadie esperaba. El precio rompió al alza con una vela que parecía un cohete. En una sola semana el mercado subió lo que había tardado 2 años en bajar. Los mismos que habían vendido en pánico ahora corrían a comprar de vuelta, pagando precios que les arrancaban lágrimas. Y yo estaba sentado en mi escritorio, con el corazón latiendo lento, porque ya tenía mis posiciones desde meses atrás. Porque había aprendido a leer las marcas que nadie quería ver. Desde entonces supe que el mercado no es un casino. Es un campo de batalla. Y los grandes operadores son los generales que mueven sus tropas en la noche mientras los soldados duermen. Tú decides si quieres ser soldado o si quieres aprender a leer el barro antes de que amanezca. A finales de 1923 ya no era un simple corredor. Era un hombre poseído. Dormía 4 horas, comía frente a las cintas, y cuando cerraba la bolsa me quedaba hasta la madrugada revisando gráficos impresos bajo la luz de una lámpara que olía a queroseno. Mis compañeros se reían. Decían que me estaba volviendo loco, que el mercado no tenía código, que era puro azar y nervios. Yo solo sonreía y seguía dibujando rangos con lápiz rojo sobre papel cuadriculado. Una noche de invierno, con la nieve golpeando los cristales como dedos impacientes, descubrí la marca más perfecta que jamás había visto. Una acción de General Motors que llevaba casi un año atrapada entre 12 y 14 dólares. Un año entero moviéndose apenas 2 puntos. Para el público era una acción muerta. Para los periódicos era el símbolo del estancamiento. Para mí era la caja fuerte más hermosa del mundo. Dentro de ese rango pasaba algo que hacía temblar la mesa cuando lo anotaba. El volumen en los días de caída era cada vez menor. Las mechas inferiores eran absorbidas antes de cerrar la sesión, y de vez en cuando aparecían órdenes gigantes que desaparecían sin dejar huella, como si alguien las tragara en silencio. Durante meses nadie quiso tocar esa acción. Los clientes me pedían que vendiera esa porquería para meterse las acciones calientes que subían 5 puntos al día. Yo no vendí. Yo compré. Poco a poco. Con el dinero que había ahorrado de operaciones anteriores. Con préstamos que firmé temblando pero sin dudar. Y entonces llegó el día que nunca olvidaré. 15 de marzo de 1924. El precio abrió plano, como siempre. A las 11 de la mañana apareció una venta masiva de 200.000 acciones. Todo el piso se paralizó. Los corredores gritaban que era el fin. Que alguien estaba liquidando. Que el rango se había roto para siempre. Yo miré la cinta y vi lo que ellos no podían ver. El precio cayó hasta 12,10 y rebotó como si hubiera chocado contra acero. En menos de una hora todo ese papel había sido comprado. Alguien acababa de terminar la acumulación más limpia de la historia. 3 días después el precio rompió los 14 con una vela que parecía la explosión de una mina. En 6 meses General Motors multiplicó por 10. Y yo, un simple corredor de 29 años, gané más dinero del que mi padre había visto en toda su vida. Pero no fue suerte. Fue leer las marcas. Fue entender que la quietud no es aburrimiento. Es preparación. Es el silencio antes de que el león salte. Desde ese día supe que el verdadero poder no está en predecir el futuro. Está en reconocer el presente que los demás niegan. Porque el dinero grande nunca miente. Solo disfraza sus intenciones con el miedo y la impaciencia del resto. El país entero estaba borracho. Borracho de crédito fácil, de radios a plazos, de coches nuevos que brillaban bajo el sol de Miami. Las acciones subían cada día como si la gravedad hubiera muerto. Los shoeshine boys daban tips en la calle. Las secretarias dejaban sus máquinas de escribir para abrir cuentas de margen. Y en medio de esa fiesta, yo ya no sonreía.
porque había aprendido a mirar más allá del ruido. Y lo que veía me helaba la sangre. Las mismas acciones que habían salido disparadas después de sus largos rangos de acumulación ahora empezaban a mostrar otra marca. Una marca distinta. Más sutil. Más peligrosa. Era el volumen que crecía cuando el precio apenas avanzaba. Eran las velas que abrían alto y cerraban débil, dejando mechas superiores largas como dedos acusadores. Eran los intentos de romper máximos que fallaban una y otra vez, como un boxeador que ya no tiene fuerza en los brazos. Los periódicos gritaban, «Nuevo máximo histórico», y la gente aplaudía. Yo anotaba en mi cuaderno negro, «Distribución», porque los grandes no venden de golpe. Eso sería estúpido. Bajarían el precio contra sí mismos y recibirían menos por cada acción. No. Ellos venden despacio, en la euforia, cuando el público está tan ciego de codicia que paga cualquier precio sin preguntar. Absorben las compras desesperadas, una a una, con sonrisas frías. Y lo hacen mientras mantienen la ilusión de fuerza. Mientras los locutores de radio juran que las acciones solo pueden subir. Yo lo había visto antes, pero nunca a esta escala. Nunca con tanta gente dentro del juego. En 1926 vi cómo las mismas manos que habían acumulado en silencio durante años ahora distribuían con la misma paciencia quirúrgica. Vi cómo el volumen se inflaba en las subidas y se secaba en las correcciones pequeñas, como si alguien estuviera alimentando la bestia justo lo suficiente para mantenerla viva. Vi cómo los insiders empezaban a desaparecer de las listas de accionistas mientras el público compraba con margen del 90%. Y cada noche, cuando cerraba mi cuaderno, sentía el mismo nudo en el estómago que había sentido en 1914, pero al revés. Porque esta vez no era miedo lo que olía en el aire. Era muerte disfrazada de champán. El mercado ya no subía. Volaba. Cada día era un nuevo récord. Cada semana una nueva historia de alguien que se había hecho millonario de la noche a la mañana. En los bares de Broadway los camareros te daban tips entre copa y copa. En las peluquerías las señoras discutían si era mejor United States Steel o Radio Corporation. Y en Wall Street, en la sala donde yo llevaba 20 años viendo nacer y morir fortunas, el aire era tan denso de euforia que casi se podía cortar con cuchillo. Pero yo ya no escuchaba los gritos de victoria. Escuchaba el silencio que venía detrás. Porque las marcas estaban por todas partes. Marcas de distribución tan claras que dolían. Acciones que abrían con gap alcista y cerraban planas después de vender millones de títulos. Volumen récord en días de rango mínimo. Noticias maravillosas que ya no hacían subir el precio ni un centavo. Y lo peor, los insiders desapareciendo como fantasmas al amanecer. Uno a uno, los nombres que habían construido imperios vendían en silencio mientras sus propias empresas publicaban reportes que parecían escritos por poetas borrachos de optimismo. Recuerdo una tarde de septiembre, caliente, pegajosa, con el ventilador del techo dando vueltas inútiles. Un cliente entró corriendo, sudoroso, con los ojos brillantes. Me agarró del brazo y casi gritó, «Dame todo lo que tengas de Montgomery Ward. Va a 100 antes de Navidad». Yo lo miré fijo. Sus manos temblaban de codicia pura. Y en ese instante vi el futuro tan claro como veo ahora tu cara detrás de esta pantalla. Ese hombre iba a perder hasta la camisa. Porque ya no quedaba nadie importante comprando. Solo quedábamos los últimos tontos corriendo detrás del tren que ya había partido. Durante todo 1928 y principios de 1929 anoté cada señal como un condenado anotando los días que le quedan. Vi cómo los grandes operadores terminaban de limpiar sus posiciones. Vi cómo el volumen en la subida se volvía artificial, inflado por los mismos que pronto llorarían. Vi cómo el precio seguía subiendo, sí, pero cada vez con menos convicción, como un globo que pierde helio poco a poco. Y cada noche, cuando cerraba la oficina y bajaba las escaleras hacia la calle llena de luces y jazz, sentía el mismo peso en el pecho, porque sabía lo que venía. Lo había visto construir durante años. Primero la acumulación silenciosa. Luego la manipulación que alimentaba la esperanza. Y ahora la distribución final, fría, calculada, implacable. El mercado ya no era un mercado. Era una trampa con el cebo más dulce que jamás se había puesto. La ilusión de riqueza infinita. Y yo, que había aprendido a leer las marcas que nadie quería ver, ya tenía mi plan. No para ganar más, sino para no perderlo todo. A finales de 1923 ya no era un simple corredor. Era un hombre poseído. Dormía 4 horas, comía frente a las cintas,
Y cuando cerraban la bolsa me quedaba hasta la madrugada revisando gráficos impresos bajo la luz de una lámpara que olía a queroseno. Mis compañeros se reían. Decían que me estaba volviendo loco, que el mercado no tenía código, que era puro azar y nervios. Yo solo sonreía y seguía dibujando rangos con lápiz rojo sobre papel cuadriculado. Una noche de invierno, con la nieve golpeando los cristales como dedos impacientes, descubrí la marca más perfecta que jamás había visto. Una acción de General Motors que llevaba casi un año atrapada entre 12 y 14 dólares. Un año entero moviéndose apenas 2 puntos. Para el público era una acción muerta. Para los periódicos era el símbolo del estancamiento. Para mí era la caja fuerte más hermosa del mundo. Dentro de ese rango pasaba algo que hacía temblar la mesa cuando lo anotaba. El volumen en los días de caída era cada vez menor. Las mechas inferiores eran absorbidas antes de cerrar la sesión. Y de vez en cuando aparecían órdenes gigantes que desaparecían sin dejar huella, como si alguien las tragara en silencio. Durante meses nadie quiso tocar esa acción. Los clientes me pedían que vendiera esa porquería para meterse en las acciones calientes, que subían 5 puntos al día. Yo no vendí. Yo compré. Poco a poco. Con el dinero que había ahorrado de operaciones anteriores. Con préstamos que firmé temblando pero sin dudar. Y entonces llegó el día que nunca olvidaré. 15 de marzo de 1924. El precio abrió plano, como siempre. A las 11 de la mañana apareció una venta masiva de 200,000 acciones. Todo el piso se paralizó. Los corredores gritaban que era el fin. Que alguien estaba liquidando. Que el rango se había roto para siempre. Yo miré la cinta y vi lo que ellos no podían ver. El precio cayó hasta 12,10 y rebotó como si hubiera chocado contra acero. En menos de una hora todo ese papel había sido comprado. Alguien acababa de terminar la acumulación más limpia de la historia. 3 días después el precio rompió los 14 con una vela que parecía la explosión de una mina. En 6 meses General Motors multiplicó por 10. Y yo, un simple corredor de 29 años, gané más dinero del que mi padre había visto en toda su vida. Pero no fue suerte. Fue leer las marcas. Fue entender que la quietud no es aburrimiento. Es preparación. Es el silencio antes de que el león salte. Desde ese día supe que el verdadero poder no está en predecir el futuro. Está en reconocer el presente que los demás niegan. Porque el dinero grande nunca miente. Solo disfraza sus intenciones con el miedo y la impaciencia del resto. El país entero estaba borracho. Borracho de crédito fácil, de radios a plazos, de coches nuevos que brillaban bajo el sol de Miami. Las acciones subían cada día como si la gravedad hubiera muerto. Los shoeshine boys daban tips en la calle. Las secretarias dejaban sus máquinas de escribir para abrir cuentas de margen. Y en medio de esa fiesta, yo ya no sonreía. Porque había aprendido a mirar más allá del ruido. Y lo que veía me helaba la sangre. Las mismas acciones que habían salido disparadas después de sus largos rangos de acumulación ahora empezaban a mostrar otra marca. Una marca distinta. Más sutil. Más peligrosa. Era el volumen que crecía cuando el precio apenas avanzaba. Eran las velas que abrían alto y cerraban débil, dejando mechas superiores largas como dedos acusadores. Eran los intentos de romper máximos que fallaban una y otra vez, como un boxeador que ya no tiene fuerza en los brazos. Los periódicos gritaban, nuevo máximo histórico, y la gente aplaudía. Yo anotaba en mi cuaderno negro, distribución, porque los grandes no venden de golpe. Eso sería estúpido. Bajarían el precio contra sí mismos y recibirían menos por cada acción. No, ellos venden despacio, en la euforia, cuando el público está tan ciego de codicia que paga cualquier precio sin preguntar. Absorben las compras desesperadas, una a una, con sonrisas frías. Y lo hacen mientras mantienen la ilusión de fuerza, mientras los locutores de radio juran que las acciones solo pueden subir. Yo lo había visto antes, pero nunca a esta escala. Nunca con tanta gente dentro del juego. En 1926 vi cómo las mismas manos que habían acumulado en silencio durante años ahora distribuían con la misma paciencia quirúrgica. Vi cómo el volumen se inflaba en las subidas y se secaba en las correcciones pequeñas, como si alguien estuviera alimentando la bestia justo lo suficiente para mantenerla viva. Vi cómo los insiders empezaban a desaparecer de las listas de accionistas mientras el público compraba con margen del 90%. Y cada noche, cuando cerraba mi cuaderno, sentía el mismo nudo en el estómago que había sentido en 1914, pero al revés. Porque esta vez no era miedo lo que olía en el aire. Era muerte disfrazada de champán.
El mercado ya no subía. Volaba. Cada día era un nuevo récord. Cada semana una nueva historia de alguien que se había hecho millonario de la noche a la mañana. En los bares de Broadway los camareros te daban tips entre copa y copa. En las peluquerías las señoras discutían si era mejor United States Steel o Radio Corporation. Y en Wall Street, en la sala donde yo llevaba 20 años viendo nacer y morir fortunas, el aire era tan denso de euforia que casi se podía cortar con cuchillo. Pero yo ya no escuchaba los gritos de victoria. Escuchaba el silencio que venía detrás. Porque las marcas estaban por todas partes. Marcas de distribución tan claras que dolían. Acciones que abrían con gap alcista y cerraban planas después de vender millones de títulos. Volumen récord en días de rango mínimo. Noticias maravillosas que ya no hacían subir el precio ni un centavo. Y lo peor, los insiders desapareciendo como fantasmas al amanecer. Uno a uno, los nombres que habían construido imperios vendían en silencio mientras sus propias empresas publicaban reportes que parecían escritos por poetas borrachos de optimismo. Recuerdo una tarde de septiembre, caliente, pegajosa, con el ventilador del techo dando vueltas inútiles. Un cliente entró corriendo, sudoroso, con los ojos brillantes. Me agarró del brazo y casi gritó: «Dame todo lo que tengas de Montgomery Ward. Va a 100 antes de Navidad». Yo lo miré fijo. Sus manos temblaban de codicia pura. Y en ese instante vi el futuro tan claro como veo ahora tu cara detrás de esta pantalla. Ese hombre iba a perder hasta la camisa. Porque ya no quedaba nadie importante comprando. Solo quedábamos los últimos tontos corriendo detrás del tren que ya había partido. Durante todo 1928 y principios de 1929 anoté cada señal como un condenado anotando los días que le quedan. Vi cómo los grandes operadores terminaban de limpiar sus posiciones. Vi cómo el volumen en la subida se volvía artificial, inflado por los mismos que pronto llorarían. Vi cómo el precio seguía subiendo. Sí, pero cada vez con menos convicción, como un globo que pierde helio poco a poco. Y cada noche, cuando cerraba la oficina y bajaba las escaleras hacia la calle llena de luces y jazz, sentía el mismo peso en el pecho. Porque sabía lo que venía. Lo había visto construir durante años. Primero la acumulación silenciosa. Luego la manipulación que alimentaba la esperanza. Y ahora la distribución final, fría, calculada, implacable. El mercado ya no era un mercado. Era una trampa con el cebo más dulce que jamás se había puesto, la ilusión de riqueza infinita. Y yo, que había aprendido a leer las marcas que nadie quería ver, ya tenía mi plan. No para ganar más, sino para no perderlo todo. A finales de 1923 ya no era un simple corredor. Era un hombre poseído. Dormía 4 horas, comía frente a las cintas, y cuando cerraban la bolsa me quedaba hasta la madrugada revisando gráficos impresos bajo la luz de una lámpara que olía a queroseno. Mis compañeros se reían. Decían que me estaba volviendo loco, que el mercado no tenía código, que era puro azar y nervios. Yo solo sonreía y seguía dibujando rangos con lápiz rojo sobre papel cuadriculado. Una noche de invierno, con la nieve golpeando los cristales como dedos impacientes, descubrí la marca más perfecta que jamás había visto. Una acción de General Motors que llevaba casi un año atrapada entre 12 y 14 dólares. Un año entero moviéndose apenas 2 puntos. Para el público era una acción muerta. Para los periódicos era el símbolo del estancamiento. Para mí era la caja fuerte más hermosa del mundo. Dentro de ese rango pasaba algo que hacía temblar la mesa cuando lo anotaba. El volumen en los días de caída era cada vez menor. Las mechas inferiores eran absorbidas antes de cerrar la sesión. Y de vez en cuando aparecían órdenes gigantes que desaparecían sin dejar huella, como si alguien las tragara en silencio. Durante meses nadie quiso tocar esa acción. Los clientes me pedían que vendiera esa porquería para meterse en las acciones calientes que subían 5 puntos al día. Yo no vendí. Yo compré. Poco a poco. Con el dinero que había ahorrado de operaciones anteriores. Con préstamos que firmé temblando pero sin dudar. Y entonces llegó el día que nunca olvidaré. 15 de marzo de 1924. El precio abrió plano, como siempre. A las 11 de la mañana apareció una venta masiva de 200.000 acciones. Todo el piso se paralizó. Los corredores gritaban que era el fin. Que alguien estaba liquidando. Que el rango se había roto para siempre. Yo miré la cinta y vi lo que ellos no podían ver. El precio cayó hasta 12,10 y rebotó como si hubiera chocado contra acero. En menos de una hora todo ese papel había sido comprado. Alguien acababa de terminar la acumulación más limpia de la historia.
3 días después el precio rompió los 14 con una vela que parecía la explosión de una mina. En 6 meses General Motors multiplicó por 10. Y yo, un simple corredor de 29 años, gané más dinero del que mi padre había visto en toda su vida. Pero no fue suerte. Fue leer las marcas. Fue entender que la quietud no es aburrimiento. Es preparación. Es el silencio antes de que el león salte. Desde ese día supe que el verdadero poder no está en predecir el futuro. Está en reconocer el presente que los demás niegan. Porque el dinero grande nunca miente. Solo disfraza sus intenciones con el miedo y la impaciencia del resto. El país entero estaba borracho. Borracho de crédito fácil, de radios a plazos, de coches nuevos que brillaban bajo el sol de Miami. Las acciones subían cada día como si la gravedad hubiera muerto. Los shoeshine boys daban tips en la calle. Las secretarias dejaban sus máquinas de escribir para abrir cuentas de margen. Y en medio de esa fiesta, yo ya no sonreía, porque había aprendido a mirar más allá del ruido. Y lo que veía me helaba la sangre. Las mismas acciones que habían salido disparadas después de sus largos rangos de acumulación ahora empezaban a mostrar otra marca. Una marca distinta. Más sutil. Más peligrosa. Era el volumen que crecía cuando el precio apenas avanzaba. Eran las velas que abrían alto y cerraban débil, dejando mechas superiores largas como dedos acusadores. Eran los intentos de romper máximos que fallaban una y otra vez, como un boxeador que ya no tiene fuerza en los brazos. Los periódicos gritaban, nuevo máximo histórico, y la gente aplaudía. Yo anotaba en mi cuaderno negro, distribución, porque los grandes no venden de golpe. Eso sería estúpido. Bajarían el precio contra sí mismos y recibirían menos por cada acción. No, ellos venden despacio, en la euforia, cuando el público está tan ciego de codicia que paga cualquier precio sin preguntar. Absorben las compras desesperadas, una a una, con sonrisas frías. Y lo hacen mientras mantienen la ilusión de fuerza, mientras los locutores de radio juran que las acciones solo pueden subir. Yo lo había visto antes, pero nunca a esta escala. Nunca con tanta gente dentro del juego. En 1926 vi cómo las mismas manos que habían acumulado en silencio durante años ahora distribuían con la misma paciencia quirúrgica. Vi cómo el volumen se inflaba en las subidas y se secaba en las correcciones pequeñas, como si alguien estuviera alimentando la bestia justo lo suficiente para mantenerla viva. Vi cómo los insiders empezaban a desaparecer de las listas de accionistas mientras el público compraba con margen del 90%. Y cada noche, cuando cerraba mi cuaderno, sentía el mismo nudo en el estómago que había sentido en 1914, pero al revés. Porque esta vez no era miedo lo que olía en el aire. Era muerte disfrazada de champán. El mercado ya no subía. Volaba. Cada día era un nuevo récord. Cada semana una nueva historia de alguien que se había hecho millonario de la noche a la mañana. En los bares de Broadway los camareros te daban tips entre copa y copa. En las peluquerías las señoras discutían si era mejor United States Steel o Radio Corporation. Y en Wall Street, en la sala donde yo llevaba 20 años viendo nacer y morir fortunas, el aire era tan denso de euforia que casi se podía cortar con cuchillo. Pero yo ya no escuchaba los gritos de victoria. Escuchaba el silencio que venía detrás. Porque las marcas estaban por todas partes. Marcas de distribución tan claras que dolían. Acciones que abrían con gap alcista y cerraban planas después de vender millones de títulos. Volumen récord en días de rango mínimo. Noticias maravillosas que ya no hacían subir el precio ni un centavo. Y lo peor, los insiders desapareciendo como fantasmas al amanecer. Uno a uno, los nombres que habían construido imperios vendían en silencio mientras sus propias empresas publicaban reportes que parecían escritos por poetas borrachos de optimismo. Recuerdo una tarde de septiembre, caliente, pegajosa, con el ventilador del techo dando vueltas inútiles. Un cliente entró corriendo, sudoroso, con los ojos brillantes. Me agarró del brazo y casi gritó, «Dame todo lo que tengas de Montgomery Ward. Va 100 antes de Navidad». Yo lo miré fijo. Sus manos temblaban de codicia pura. Y en ese instante vi el futuro tan claro como veo ahora tu cara detrás de esta pantalla. Ese hombre iba a perder hasta la camisa. Porque ya no quedaba nadie importante comprando. Solo quedábamos los últimos tontos corriendo detrás del tren que ya había partido. Durante todo 1928 y principios de 1929 anoté cada señal como un condenado anotando los días que le quedan. Vi cómo los grandes operadores terminaban de limpiar sus posiciones. Vi cómo el volumen en la subida se volvía artificial,
inflado por los mismos que pronto llorarían. Vi cómo el precio seguía subiendo. Sí, pero cada vez con menos convicción, como un globo que pierde helio poco a poco. Y cada noche, cuando cerraba la oficina y bajaba las escaleras hacia la calle llena de luces y jazz, sentía el mismo peso en el pecho. Porque sabía lo que venía. Lo había visto construir durante años. Primero la acumulación silenciosa. Luego la manipulación que alimentaba la esperanza. Y ahora la distribución final, fría, calculada, implacable. El mercado ya no era un mercado. Era una trampa con el cebo más dulce que jamás se había puesto. La ilusión de riqueza infinita. Y yo, que había aprendido a leer las marcas que nadie quería ver, ya tenía mi plan. No para ganar más, sino para no perderlo todo.